Bueno, buen día a todos los que nos he saludado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda Pedro. Vamos a leer los primeros versículos. Segunda de Pedro, digo, Segunda Pedro, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oramos. Querido Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por el día que nos has permitido vivir y poder disfrutar, por poder alabarte, por poder decirte gracias, por poder saber, Padre, que aquellas promesas, como hemos cantado, fueron selladas cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Te agradecemos, Padre, porque hemos podido participar de la cena haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, queremos que a través de ella tú nos hables a nuestros corazones, que sigas construyendo nuestras vidas, fortaleciendo, corrigiendo todas aquellas cosas, Padre, que quieres que sean perfeccionadas para tu gloria. Te bendecimos y alabamos tu nombre y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 10 versículos, entonces comenzamos leyendo del libro de la segunda epístola de Pedro. Y termina los versículos haciendo mención a algo de lo que se tocó el domingo pasado cuando Jorge hablaba de Bartimeo. Estamos tomando ahí para saber, George, sí. Bartimeo. Y habló de la ceguera física y la ceguera espiritual. Y fíjense que acá cuando está terminando de escribir el apóstol dice, si no tienen estas cosas, están cortos de vista y están ciegos. Y lo que vamos a hacer justamente va a ser despejar un poco este pasaje y vamos a hacer partiendo ya del versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Como lo dice la Nueva Traducción Viviente, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Lo leímos en la traducción que tenemos, la mayoría, Reina Valera, lo leímos en la traducción viviente y lo podemos decir con nuestras palabras a esto mismo. Y yo lo puse así: mediante el poder y el conocimiento de aquel que nos llamó, se nos ha concedido grandiosas y grandísimas promesas para alcanzar las cosas que necesitamos para vivir una vida de devoción, de celo, de dedicación, de reconocimiento a Dios, escapando de los malos deseos. Conocimiento y el poder de Dios, de aquel que nos llamó, nos dio las promesas para que podamos vivir una vida recta delante suyo y escapemos
de la corrupción y de las concupiscencias. El poder y la bondad de aquel que nos llamó. Y me detengo ahí y hago la pregunta, Biblia abierta, ¿quién es aquel que nos llamó? Y la Biblia nos responde de esta manera, el mismo que llamó a Adán en el huerto del Edén, el mismo que llamó a Noé para que construyera un arca, el mismo que llamó a Abraham, el mismo que llamó a José para cumplir con su propósito, es el mismo que llamó también a Moisés para librar y conducir a su pueblo, el que llamó a Samuel cuando dormía, el que llamó a Elías cuando se refugió en el monte de Dios y a Eliseo para que suceda a este profeta, el que llamó a cada uno de los 12 por su nombre, el que llamó a Saulo camino a Damasco, el que llamó a Juan. En Apocalipsis le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. ¿Quién es el que os llamó? El que nos llama es el que dijo, yo soy el que soy, el Dios de Israel, el Santo de Israel, el León de la tribu de Judá, el Padre de gloria, Jehová Dios, Jehová Jireh, Jehová proveerá, el Dios altísimo, el Shaddai, que es Dios todopoderoso y omnipotente, el Olam, que quiere decir Dios eterno, Jehová Nisi, que Jehová es mi bandera, Adonai, Señor, dueño, amo y juez, el testigo fiel, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, el que tiene la llave de David, el que es la luz, la verdad, la vida, el camino, el agua de vida, el que habita en luz inaccesible, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el que viene con las nubes y todo ojo le verá, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, el principio de la creación de Dios, el amén, el que está a la puerta y llama, el que da testimonio de todas estas cosas y dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que llama? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llama. Ese es el que nos llama. Ese es nuestro Señor. Y hay veces que en el día a día, en la vida cristiana, tristemente sentimos que en nuestro caminar, hablábamos hace unos sábados atrás con los jóvenes, nosotros vamos y Dios orbita alrededor nuestro como si nosotros fuéramos el centro. Y no es así. Pero es el error nuestro, y discúlpenme la expresión, pero que como humanos miramos nuestro ser, nuestra vida, como el centro de todo lo que nos rodea. Y nosotros hemos sido creados para Dios, no al vicio, y no de balde. Cuando arranca 2 Pedro, no arranca como 1 Pedro. 1 Pedro arranca diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo. 2 Pedro, para decir lo que dice, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es que tenemos que saber asumir la posición que como hijos de Dios nos toca. Tenemos que saber cuál es el lugar que tiene aquel que te llama y que me llama. Y que no es un Dios de la modernidad y que tiene las costumbres que tiene este mundo. Es el mismo que mencionó, que llamó a todos aquellos en la antigüedad por su nombre, para que le sirvan. Y te llama a vos y a mí para que hagamos lo mismo. Sin duda que no vamos a hacer alguna actividad extraordinaria como la que le tocó a Noé o la que le tocó a Moisés. Sin duda que no nos va a tocar quizás hacer la vida de José, pero el Señor tiene un plan y un propósito con tu vida y con mi vida, y por eso nos llamó. Él quiere reconciliar la humanidad consigo, a toda la humanidad consigo. Él llama y está a la puerta y golpea aquella puerta para que pasando por ella podamos recibir la vida. Aquellos que hemos aceptado a Cristo, aquellos que hemos escuchado ese llamado, estamos en ese camino que está mencionando Pedro. Ahora dice que aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para poder alcanzar todas estas cosas, poder escapar de la corrupción de este mundo, nos dio grandísimas promesas. ¿Sí? Volvemos ahí. Por medio de las cuales, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Es decir, que es el medio que Dios utiliza para. Cuando cantábamos recién y lo mencionaba en la oración, dice, tus promesas fueron selladas
cuando el cuerpo del Señor Jesucristo resucitó. Venció la muerte, venció el poder de la muerte en mí. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a las promesas? Dice mucho, a punto tal que hay Biblias que en lugar de ser Biblias de estudio, tienen marcadas hoja por hoja todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y si bien no vamos a repasar todas o cada una de ellas, vamos a hacer mención de algunas que como cristianos en la vida no podemos olvidar. Dice el Salmo 89 en el versículo 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Lo buscamos? Salmo 89, versículo 34. Dice así el Señor y lo leemos juntos. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Lo leyó? Eso sabe qué quiere decir, que Dios no se va a mover de aquello que ya dijo. Dios promete y Dios cumple. Está en el plan de Dios que, habiéndonos llamado, todas aquellas promesas que estableció se van cumpliendo, todas y cada una tal cual fueron dichas. En el libro de Números, en el capítulo 23, en el versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Es decir, volvemos a poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que promete? No es como nosotros, no es de aquellos que prometen y no cumplen, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en esas promesas de Dios, Pablo escribe en el libro a los Romanos en el capítulo 4, refiriéndose a Abraham, y dice así, tampoco dudó Abraham por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios no va a cambiar ni va a torcer las promesas que hizo. No es como los hombres que mienten. Si Dios dijo, Dios cumplirá. Pero hay una condición que es clave para la vida tuya y la vida mía para apropiarnos de esa promesa, como termina acá. La fe le fue contada por justicia a Abraham. ¿Por qué? Porque creyó en que Dios era poderoso para cumplir con su palabra. Ese que nos llama es del que nosotros debemos tomarnos de la mano, de ese debemos de confiar para estar tranquilos que sus promesas las cumple. Pero de nada vale que leamos las promesas de Dios si no las creemos. De nada vale que querramos seguir a Dios tímidamente, dudando como si fuéramos Emaús, porque ahí contamos lo que dicen, pero no vivenciamos y experimentamos al Dios nuestro. Dios no quiere eso ni para tu vida ni para mi vida. No quiere una fe a medias porque no es fe. Él quiere que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él, que sepamos quién nos llama, que sepamos que no miente y que hagamos como Abraham. Confiemos, es que es poderoso para cumplir su palabra. Nos prometió una vida nueva y eterna y dice Proverbios capítulo 8, versículo 19, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es que la puerta del cielo, que es Cristo, está abierta para todos los que le busquen. Y lo dice la palabra ya desde el Antiguo Testamento cuando menciona la sabiduría que es el Señor Jesucristo, de que el que le busque lo va a hallar. Primera Juan en el capítulo 2, versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cambia la vida porque es poderoso para cumplir con sus promesas, porque desde el principio había establecido, sabiendo que el hombre iba a pecar, que tenía que establecer el camino de redención a través del Señor Jesucristo. Y son tan grandes las promesas de salvación que hay para todo el que cree, que el Señor sella todas esas palabras diciendo en Juan en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Promesas de salvación, promesas de vida eterna, selladas por la obra de Cristo, selladas al resucitar de entre los muertos y enseñándonos todo lo que sigue para la eternidad. ¿Quién es el que os llama? El mismo que promete, el mismo que no falla, el mismo que es poderoso para cumplirlo. Es nuestro consuelo, es nuestra fortaleza,
y es nuestro sostén. Palabras de promesa de Dios, en esas promesas que está diciendo este versículo 4. Dice así el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Cómo dice? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. A ver, ¿está diciendo que por ser justo no va a padecer tribulación? No, todo lo contrario. Dice que son muchas las tribulaciones que va a tener el justo. La promesa de Dios es que no va a estar solo en esa tribulación y que confiando en Él va a poder salir. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no de algunas, de todas ellas lo librará Jehová. Isaías 43:2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, dice la Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 25, versículo 4 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión, como viento contra el muro. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nos llama. Esas son las promesas para que huyendo de la corrupción podamos vivir una vida digna al Señor. Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No hay una cosa que experimentemos como hijos de Dios en nuestra vida de la cual el Señor no nos pueda socorrer, no nos pueda levantar, no nos pueda ayudar. Es promesa de Dios. Pero tenemos que vivir una vida digna de acuerdo a lo que Dios manda. Porque cuando leíamos recién de que muchas son las aflicciones, no dice del cristiano, dice del justo. Entonces tenemos que vivir una vida que alabe, que adore, que glorifique a Dios, para que tengamos la comunión con Él, para extender la mano y que Dios nos levante. Las Escrituras nos enseñan que si aquellos que padecen injustamente glorifican a Dios, pero los que padecen por causa de los errores que cometieron, bueno, eso es consecuencia del obrar. Acá es distinto, lo que está hablando son de las aflicciones y de las tribulaciones que vienen para los hijos de Dios, que también Dios permite para que seamos fortalecidos, que también Dios permite para que seamos edificados, que Dios permite para testimonio, para fortaleza, para defender la paciencia y ponerla a una altura para llevar adelante nuestra vida. Provisión divina, otras promesas de Dios, y dice Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, ¿cuántas veces leí ese versículo y me encontré comiendo pan de miseria de este mundo, o tomando agua de ríos de este mundo? Y el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor, y en mí comerá pan de vida y de mí saciará su sed. Pero como cristianos muchas veces buscamos agua en donde no tenemos que buscar y comemos el pan que no tenemos que comer. Y lo digo por mí, sabiendo que es Dios el que puede sustentarnos, que es Dios que puede levantar y quitar nuestra sed, que es Dios el que puede alimentar nuestra vida espiritual y sostener así este cuerpo. Isaías 41:10 estamos hablando de provisión divina como parte de sus promesas. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Dios que te llama y ese es el Dios que me llama. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo leo de vuelta, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, no es lo que yo creo que me falta, no es lo que Ezequiel piensa que le falta, que necesita. No es lo que ustedes piensan, sino lo que Dios sabe que necesitan y lo que sabe que yo necesito. ¿Y por qué digo esto? Porque ese versículo no está puesto de balde como 19, porque el 18, Pablo habla de sí mismo. Y dice, el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y era esclavo de Nerón, mejor dicho, me corrijo,
era un preso, estaba en cárcel en tiempo de Nerón. Entonces, vuelvo al versículo 19 y dice, Dios suplirá todo lo que os falta. Entonces no es lo que yo pienso que me falta, sino lo que Dios sabe que nos está faltando. Y por eso el versículo 18 aclara a Pablo que él estaba saciado, estaba lleno por todo lo que le daban. ¿Y cómo podés sentirte así si estás en una cárcel? ¿Cómo podés sentirte así si estás oprimido? Bueno, es que él no vivía por el cuerpo, vivía por el espíritu. Promesas divinas de provisión, promesas de administración de los bienes que tenemos. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 11, 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Isaías 58, 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Promesas de Dios para aquellos hijos que le obedecen, que le siguen, que cumplen con su palabra. El Dios que nos llama, las promesas que nos dio y lo que nos pide que hagamos bien ahora. Podemos dividir esos dos versículos que leíamos de esta manera. Dios se presenta como tal. Dios nos dice que en su divino poder, su misericordia, nos ha dado promesas para que podamos escapar de la corrupción de este mundo y vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Leímos promesas suyas y ahora leemos el versículo 5 y dice, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos van a dejar estar ociosos, ni sin fruto, dice la palabra de Dios. Lo primero que menciona es fe, porque no podemos empezar a tener un carácter y una vida cristiana si no arrancamos por el principio. Nos llamó el Señor, nos dio sus promesas y ahora nos habla a nosotros y dice fe primero. Persuasión es otra forma de expresarlo. Persuadidos de Dios, convencidos por Dios, creyendo en el Dios de la Biblia. Sobre esa fe, sobre ese fundamento, sobre esa persuasión en Dios, dice, añadan a la fe conocimiento. Virtud, que sería otra cosa más que la excelencia moral. Esto es el espíritu puesto en actividad y en vigor para el servicio a Dios. Una fe activa, una fe viva, una fe enérgica. Eso sería la virtud. A la fe, denle la energía del espíritu. Denle ese poder de vivenciar en la diaria una fe viva. Esa energía, esa fe, virtud, esa energía de esa fe puesta en marcha y en acción, tiene que estar sujeta a ¿qué? Dice la tercera cosa. Creemos en Dios, somos persuadidos por Él, nuestro espíritu se mueve a obrar virtud, pero la virtud no puede estar sola, tiene que estar atada a ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la tercera cosa? Conocimiento. Es que si no hay conocimiento yo no puedo obrar correctamente en los planes de Dios, porque creo estar sirviendo a Dios y no me doy cuenta que Dios no quiere que le sirva de esa manera. ¿Y por qué pasa eso? Porque no conozco al Dios de la Biblia. Porque el que conoce al Dios de la Biblia y sabe que Él va a cumplir con su palabra, si dice así no se hace, eso no le agrada a Dios. No vayamos a ofrecer a Dios fuego extraño, porque la Biblia ya nos enseñó lo que pasa con el que ofrece fuego extraño. No nos metamos a querer hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, como hicieron los hijos de Coré, porque se nos lo tragó la tierra. Es decir, el servicio a Dios debe ser hecho no como el hombre lo quiere hacer, sino como Dios lo demanda. A la fe, añádanle ese fervor del Espíritu para servir, pero ese fervor del Espíritu sujeto al conocimiento de Dios, para poder servir al Dios de la Biblia como Dios quiere que se le sirva. Porque Dios no tiene la cultura de este mundo, y nosotros no debiéramos de tenerla, porque la Biblia nos enseña en el capítulo 12 del libro de Romanos, que nosotros debemos de vestirnos como hijos de Dios, no tomando la forma de este mundo. Es decir, que nuestra cabeza tiene que estar
no contaminada por este mundo, no colonizada por este mundo, sino por la obra de Dios en mí que nos perfecciona para poder vencer el mal. Y la única manera es estando en sintonía con Dios. A la persuasión de quién es Dios, denle la energía de servirle a Él, pero sírvanle como Dios lo manda. Fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dice dominio propio, y este dominio propio, si bien sale de nosotros, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Y es necesario que aquel conocimiento no sea turbado por la pasión y el exceso, y por eso habla del dominio propio. Es decir, aquello que conozco de Dios puesto en práctica y puesto en obras, es también tener la posibilidad de ayudar en amor, es levantar al que está caído, el de ayudar a lavar sus heridas, ese conocimiento de dominio de lo que dicen las Escrituras, poniéndolo en obras, pero ayudando a edificar a los hermanos. El conocimiento práctico de poder llevar en nuestra vida ese testimonio vivo del cambio que Dios quiere que se produzca y pueda dominarme a mí mismo a través del Espíritu. Al dominio propio, paciencia, perseverancia, permanecer abajo, dice la traducción también. Y si hay algo que tiene que pasar en la vida es que cuando se acaba a veces la motivación, la perseverancia, la disciplina es la que nos ayuda a seguir adelante. Ni vos ni yo sabemos si aquel pariente va a recibir o no va a recibir a Cristo, si va a volver o no va a volver. Pero lo que no te puede faltar ni a vos ni a mí, porque no somos Dios, es la perseverancia de seguir insistiendo con el Evangelio. Porque no nos es dado a nosotros saber si se va o no convertir. Depende de esa persona que se quebrante a los pies de Dios, que depende de esa persona que se quebrante a los pies de Dios y se arrepienta genuinamente de corazón o vuelva. Pero está en nosotros la disciplina de mantener el mensaje de Dios, la perseverancia. Con aquellos hermanos débiles, ayudarlos, sostenerlos y levantarlos. ¿Cuántas veces la que haga falta para que podamos seguir todos juntos como un cuerpo? No es que hay una parte del cuerpo que me sirva menos que la otra, es todo un solo organismo que tiene que trabajar junto, que tiene que trabajar en armonía, con el conocimiento de Dios, ayudando a los débiles a ser fortalecidos, a la paciencia, piedad. Piedad podría también traducirse como una respuesta interna asociada a las cosas de Dios, a la reverencia hacia Dios, en la forma en que Dios quiere, y como mencionamos antes, que las cosas sean hechas, como Dios quiere que sea perfeccionado tu carácter y el mío. Y con 40 años no puedo decir que ya lo que cambié en mi carácter es hasta donde puedo llegar, porque es un error mío pensar como humano que hasta acá llego, cuando es Dios el que puede seguir obrando en mi vida para lograr los cambios que Él quiere, para que pueda ser el canal que no tenga ruidos para transmitir la palabra de Dios. Afecto fraternal, el amor entre los hermanos. Dijimos fe, virtud, conocimiento sosteniendo esa energía, dominio propio, paciencia, piedad y ahora afecto fraternal, el amor que nos une como hermanos, que nos hace vivir una comunión sostenidos los unos con los otros, acompañándonos los unos a los otros, interesándonos los unos por los otros, aprovechando los momentos de comunión para poder compartir con todos los hermanos que pueda y no dividirme en células solamente a charlar un ratito con alguno con el que tengo mucha afinidad. Pensemos que la iglesia nos tenemos que conocer, saber de la necesidad de los hermanos, que sin duda no todas se van a conocer en una pantalla y hay cosas que quizá yo te pueda contar o vos me puedas contar por una charla mano a mano. Y el afecto fraternal, amor. El amor es una preferencia moral y es la preferencia que Dios tuvo con nosotros. Dios prefirió amarnos. Para eso es que lo mandó a Cristo. Dios prefirió amarnos, por eso el arca no iba sola y no murió toda la humanidad ahí. Y hoy Cristo es esa arca que hubo en el Antiguo Testamento. Y todos aquellos que entraron a aquella arca fueron salvados. Y esa puerta cuando se cerró nadie más pudo entrar. Y de esa misma manera el Señor llama a que suban a aquella arca que es Cristo a todos aquellos que todavía no conocieron que Dios los llamaba, que no saben que Dios tiene promesas para sus hijos porque todavía no tienen la fe de creer que Dios puede habitar en uno y transformarlo. Y a lo mejor estás sentado acá y pienses si realmente Dios te llama, si realmente escuchaste la voz de Dios. Él está a la puerta y llama, dice el Señor. Pero lo que abrimos aquella puerta
y pasamos por ella y caminamos por ese camino. Somos nosotros. Hizo toda la obra para decir: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ah, bueno, gracias. La podés dejar ahí. O la podés tomar, aceptar a Cristo, recibirle a Dios como el Salvador de tu vida y experimentar a Dios como aquel que es poderoso para cumplir todas las promesas que dicen las Escrituras, para acompañarnos en nuestra vida, librarnos de la tentación y poder caminar por esta vida llenos de fruto para su gloria. Dice el final del pasaje que estábamos leyendo, 2 Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, amor, fe, estoy arrancando de abajo para arriba, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, si estas cosas están en vos y en mí, siendo ya hijos de Dios, no te van a dejar estar ociosos, no te van a dejar estar sin frutos. Y estas son las cosas de las cuales aferrados, al igual que a sus promesas, como vida cristiana y sostenidos por Dios en su palabra, no vamos a caer, porque así lo dice el Señor en el mismo pasaje, porque nos dio esas promesas para que vivamos una vida plena en Él, huyendo de la corrupción de este mundo, de las concupiscencias que dice acá. Y termina así: porque los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta, y quien tiene vista muy corta no ve más que a una distancia determinada. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, que si sos hijo de Dios y no ves el reflejo en tu vida del carácter cristiano generado por esto, estás ciego, tienes la vista corta. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Queremos tener una vida que glorifique a Dios. Queremos tener una vida que sí va a tener aflicciones, pero saber que de todas ellas nos va a librar Dios. Escuchemos la voz de Dios. Él es el que nos llama. Aferrémonos a sus promesas, pero viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no se apague el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas de querer hacer para Dios, pero bajo el conocimiento de Él. De que nosotros menguemos para que sea Cristo el que sea glorificado a través de lo que nosotros hagamos. De que podamos extender la mano al que lo necesita, al hermano que lo necesita como yo la necesito. Y así vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, por haber podido abrir tu palabra. Gracias porque en ella nos enseñas. Gracias porque en ella nos muestras el camino para reperfilarnos, para redireccionar aquellas cosas que son perfectibles, Señor, y que tú quieres corregir en nuestras vidas. Queremos darte gloria, queremos dar un testimonio digno, Padre, de lo que tú te mereces. Queremos, Padre, ser canales y medios, cartas escritas, no con manos, Señor, sino nuestros corazones, para anunciar al mundo lo que tú tienes para ellos, lo que tú tienes para nosotros, las promesas, Padre, que se encuentran en todas las páginas de las Escrituras, que nos permiten, Señor, vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Haznos aferrarnos a ellas y a vivir una vida con un carácter cristiano de acuerdo a tus propósitos y a tus planes. Oramos a ti, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomar asiento.